Bueno, buenos días nuevamente. Este es el grupo de discusión 25. Estamos en la semana 12 y ya entramos a ver lo que es la unidad 3, que son las aplicaciones de la integral definida. En esta discusión principalmente vamos a tocar los temas de métodos de Newton y método de áreas entre curvas. Entonces, aquí lo importante que veamos primero acá es que nosotros podemos calcular el área que se encuentra entre dos curvas. Si se fijan acá, hay dos tipos, hay dos formas en que lo podemos hacer. Y eso va a depender del tipo de funciones que tengamos y lo que nos salga mejor, ¿verdad? Ya vamos a ver esa parte. Primero tenemos integración respecto al eje X. Por ejemplo, fíjense acá ustedes, ya en su clase vieron eso, ¿verdad? Solo es un repaso. Si tenemos una curva acá, que le vamos a llamar f de x, que es la que está en la parte superior, y tenemos la otra función, g de x, es la parte que está, está en la parte inferior. Entonces, si se fijan, acá nosotros podemos calcular el área que está limitada entre esas dos curvas y entre estos dos puntos, en x igual a y x igual b. Entonces ahí nosotros, dependiendo del ejercicio, nos van a dar algunos puntos de delimitación que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a calcular respecto a x? Si vemos, la teoría nos dice que vamos a tomar un diferencial de x acá. Tenemos acá un rectángulo muy pequeño en donde si nosotros sumáramos todos estos rectángulos podríamos encontrar el área de todo. ¿Y cómo nos dice que vamos a hacer eso? Haciendo área igual la integral, vamos a integrar de x igual a hasta x igual a b. Fíjense que cuando vamos a integrar respecto a x vamos a tener rectángulos verticales. Ya vamos a ver que cuando vayamos a integrar respecto a y, nuestros rectángulos van a ser horizontales. Entonces, cuando estemos integrando respecto a x, nosotros tenemos que tomar valores delimitados en x, ¿verdad? En x igual a y en x igual b. Y cuando vayamos a integrar respecto a y, vamos a tomar valores en y. Miren, y igual c a y igual d. Entonces va a cambiar acá nuestra integral, ¿verdad? Sería en este caso de a b, va a ser de la función que tenemos en la parte superior del gráfico menos la función que tengamos en la parte inferior y todo esto por el diferencial de x que tenemos acá. Entonces, de igual manera, cuando vayamos a integrar respecto a y, en este caso vamos a tomar valores en y o en la ordenada, ya no vamos a tomar valores en x, ¿verdad? Sino que va a estar delimitado entre dos rectas, y igual c a y igual d. Y los rectángulos van a ser horizontales. Entonces aquí vamos a tener, si se fijan, en esta parte que está acá, esta curva que está a la derecha, le vamos a llamar f de y, en este caso, porque ahora estamos integrando respecto a y. Y ahora la curva que tengamos a la izquierda, le vamos a llamar g de y. Y todo esto acá sería diferencial de y, ¿verdad? Acá es diferencial de y porque estamos integrando respecto a y. Entonces ustedes esto ya lo vieron en la teoría, ¿verdad? Entonces aquí en estos ejercicios vamos a poner en práctica lo que son encontrar áreas dentro de curvas y delimitadas por algunas rectas. Otra cosa aquí importante que también ustedes vieron en la clase, en el teórico, es el método de Newton. Nosotros vamos a aplicar el método de Newton cuando ustedes se fijen que no siempre van a poder encontrar las raíces de una función factorizando, ¿verdad? Entonces, cuando eso pase, vamos a aplicar el método de Newton. Entonces, este método, básicamente, ustedes ya vieron toda la deducción teórica allá en sus clases, pero básicamente lo que nos dice es que si nosotros queremos encontrar el intersecto, ¿verdad? O el punto de interés, nosotros tenemos que encontrar primero un valor inicial aproximado que le vamos a llamar x sub o. En este caso, aquí tenemos x sub o, ¿verdad? Nosotros queremos encontrar el punto donde,
donde se encuentre el punto R, que es donde intersecta. Miren, acá tenemos R. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es iterando. Primero vamos a tomar un valor cercano, en donde nosotros consideremos que ahí cerca va a estar esa intersección o esa raíz, y vamos a ir realizando este cálculo. Miren, vamos a colocar primero, a determinar un valor inicial, x sub o, y luego vamos a ir iterando. Luego vamos a encontrar x sub 1, que cada vez, si se fijan, se va acercando a R. Acá está x sub 1, x sub 2, x sub 3. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a determinar? Mediante esta fórmula, ¿verdad? Vamos a poner el valor que hemos asumido o que hemos aproximado, x sub o, y a eso le vamos a restar nuestra función evaluada en este valor, y aquí vamos a dividir por la derivada de la función siempre evaluada en este valor que hemos determinado. Y así nosotros vamos a ir realizando las iteraciones hasta cuándo. ¿Cuándo vamos a parar? Cuando ya nuestro valor que hayamos encontrado aquí, por ejemplo, x sub 1, con 5 cifras decimales, nos dé muy similar o un valor igual con 5 cifras decimales a este otro valor. Entonces, cuando ustedes lleguen a un punto, después de realizar cálculos en donde el valor que ustedes habían llegado anteriormente y encuentren este nuevo valor, y estos dos valores sean muy similares o iguales con 5 cifras decimales, ahí vamos a parar. Entonces vamos a decir de que ya hemos encontrado ese punto de intersección o esa raíz. Entonces ahorita esto es teórico, ¿verdad? Pero ahora apliquémoslo a ejercicios. Ya ustedes en su teoría, ¿verdad? Ya han estudiado eso, entonces esperaría que todos participen, ¿verdad? O la mayoría. Entonces, empecemos. Primero vamos a ver unos ejercicios que ustedes tienen ahí en su página. Ya les digo, lo tienen en la página 12. Por favor, ubíquense ahí en sus materiales de apoyos en la página 12. Y vamos a ver el primer ejercicio, que es el 3. ¿Ya se ubicaron ahí todos? Hola. ¿Ya todos tienen ahí los ejercicios? Para que lo vayamos resolviendo entre todos, ¿verdad? Aquí es una discusión, no es un grupo teórico. Bueno, entonces ahí en el ejercicio 3 tenemos, nos dicen calcular el área de las regiones sombreadas. Veamos ahí, nos dan que calculemos o nos piden que calculemos esta área que está sombreada, y si se fijan nos dan la función de esta curva. Miren, la función de esta curva es y igual x menos 1 al cuadrado. Entonces, tenemos que el área sombreada está delimitada entre esta función, que es y igual x menos 1 al cuadrado, y también tenemos que está delimitada por esta parte de acá, por esta recta. ¿Cuánto sería la ecuación de esta parte que tenemos acá? Miren, aquí es 0.5 y aquí es 0. ¿Cómo le vamos a llamar a esta función o a esta recta? ¿Cuánto es el valor de y aquí en esta parte, dijimos? Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, si no pregunto, vamos a ver
Gabriela Elizabeth. ¿Cuál sería aquí la ecuación de esta recta? ¿O alguien quien le ayude? Recuerden que aquí tenemos, este es el eje X y aquí está el eje Y, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos Y igual 0.5. Aquí tenemos, este es el origen, ¿verdad? El origen 0,0. Entonces, ¿cuál sería acá la ecuación de esta recta que pasa por aquí? O pregunto de otra manera, ¿qué valor tiene Y en todo esto que estoy aquí seleccionando? ¿Qué valor sería de Y acá en todo esto? Sería Cero. y igual a 0. Y igual 0, ¿verdad? Entonces, esta ecuación de esta recta es Y igual 0. Entonces, si se fijan, esta región que está aquí sombreada está delimitada entre esta curva, que aquí ya nos dan la función. Si se fijan, está delimitada en Y igual 0 y también está delimitada por estas dos rectas. Entonces, ¿qué valor tiene aquí X? ¿O cuáles serían las posiciones de estas rectas? X vale ¿cuánto aquí? 2, ¿verdad? ¿Y aquí cuánto vale X? En esta recta. Si esta recta es Y igual 0, ¿cuál sería esta recta? 0. X igual 0, ¿verdad? Entonces tenemos la delimitación, ya se fijaron, tenemos esta curva, tenemos aquí esta parte donde Y es igual 0 y tenemos aquí estas otras dos rectas. Entonces ahora podemos plantear la ecuación que nos dan ahí para determinar el área. Entonces, si se recuerdan de la teoría, decíamos que el área, bueno, primero hay que ver una cosa importante. ¿Qué nos conviene más aquí? ¿Integrar respecto a X o integrar respecto a Y? ¿Qué nos convendrá más? ¿Colocar diferencial de X, hacer rectángulos verticales o rectángulos horizontales? ¿Qué consideran que nos saldría más fácil? Miren, Rectángulos verticales. rectángulos verticales, ¿verdad? Porque si se fijan, si hacemos rectángulos verticales, nuestra área siempre estaría delimitada entre esta curva, que a esta curva es la superior. Entonces, como esta curva está en la parte de arriba, le vamos a llamar f de x. Eso sería nuestra f de x. Y estaría limitada en y igual 0, ¿verdad? En todas partes donde nosotros hagamos estos rectángulos verticales, siempre vamos a tener que nuestra área va a estar delimitada entre la curva superior y la inferior. Entonces yo les decía que a la que esté arriba le vamos a llamar f de x y a la que está en la parte inferior, ¿cómo le íbamos a llamar? G de X. G de x, ¿verdad? Entonces, ahora planteemos la integral con respecto a x, porque decimos que si vamos a hacer rectángulos verticales, vamos a hacerlo respecto a x, ya que si se fijan, si hacemos rectángulos horizontales, miren, acá nuestra área estaría delimitada entre esta recta y esta curva, ¿verdad? Y aquí estaría delimitada entre la curva y esta recta. Entonces tendríamos que hacer dos integrales. Y si hacemos respecto a x, todos nuestros rectángulos van a estar delimitados
entre la curva f de x que hemos llamado aquí y esta curva o esta función g de x. Entonces, por eso vamos a hacerlo en función de x. Entonces, la teoría nos dice que el área va a ser igual a la integral de a b. En este caso, esta sería nuestra a y esta sería nuestra b de f de x menos g de x y todo esto por el diferencial de x. Entonces, de acuerdo a esto, díganme ustedes cómo quedaría planteada nuestra integral. ¿A qué sería acá igual el área? La integral de dónde a dónde. De 2 a 0. ¿De 2 a 0 o de 0 a 2? Recuerden que ese es nuestro límite inferior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría acá los límites de integración? Pues es de 0 a 2. De 0 a 2, ¿verdad? Y aquí ponemos la función f de x. ¿Cuál es nuestra función f de x? X menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Si se fijan, algo importante que ustedes tienen que ver es que cuando vayamos a integrar respecto a x, y tiene que estar en función de x, ¿verdad? Y si fuese al contrario, tendríamos que tener despejado x en función de y. En este caso, como respecto a x, ya tenemos aquí despejado y en función de x. Ahora aquí, menos g de x. ¿Cuánto es g de x? 0. Menos 0, ¿verdad? Y aquí tenemos el diferencial. Entonces, aquí tenemos área es igual de 0 a 2. Si a esto le restamos 0, simplemente nos quedaría x menos 1 al cuadrado por diferencial de x. Ahora, ¿cómo resolvemos esta integral? Ustedes ya saben cómo resolver estas integrales. Es una integral definida, ¿verdad? ¿Cómo harían ustedes aquí para resolver esta integral? Por cambio de variable. Veamos si hacemos cambio de variable. O también, si se fijan, aquí tienen un binomio que está al cuadrado. Resuelvan ustedes la integral como les salga más fácil. ¿Cuánto les da esa integral?
me dio x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado más x más c. X al cubo sobre 3 menos 2x cuadrado más x, ¿verdad? Más, bueno, ahí no ponemos la constante porque ya lo vamos a resolver, ¿verdad? Entonces, ustedes les quedaría acá área es igual, aquí resolvieron el binomio, ¿verdad? Les quedó x cuadrado menos 2x más 1 por el diferencial de x. Entonces ahí ya solo encontraron las integrales x cubo entre 3 más x cuadrado. Ahí sería menos, ¿verdad? Menos x cuadrado más x. Y esto ahora hay que evaluarlo de 0 a 2. Hay que aplicar el teorema fundamental, ¿verdad? Entonces ahora evalúen acá de esta expresión de 0 a 2 y me dicen ahí cuánto les da. Espero todos lo vayan resolviendo, ¿verdad? Porque de esa manera se va a aprender. Ya así cuando ustedes lo hagan en el examen, en el parcial, ya no van a haber sorpresa, ¿verdad? Ya lo han hecho ustedes mismos. ¿Han llegado a alguna respuesta? 2/3 le 2 da Kevin. tercios. A mí también. ¿A todos les da 2/3? Sí. Sí. Excelente, ¿verdad? Sería 2/3. Ahora pregunto, como aquí este es un área, entonces aquí ¿qué unidades tendríamos que tener? Si estas son unidades, llamémosle eso, son unidades. Entonces, como es área, vamos a tener unidades Al cuadrado. al cuadrado, ¿verdad? Sería entonces la respuesta 2/3 unidades cuadradas, en este caso. Pregunto, ¿se ha comprendido este ejercicio o hay alguna duda o pregunta? Todo claro. Ok. Bueno, no hay preguntas. Pasamos al siguiente ejercicio, ¿todo bien? Recuerden que ustedes para practicar pueden hacerlo haciendo rectángulos horizontales, ¿verdad? Tienen que llegar a la misma respuesta, solo que les va a cambiar el planteamiento. Bueno, veamos el otro ejercicio. Veamos ahí el ejercicio 12.
Ese lo tienen en la página 13. Bueno, entonces ahí veamos. Siempre nos piden calcular el área de las regiones sombreadas. Entonces veamos cuáles son las funciones ahí que nos dan. Si se fijan, la curva que está en rojo nos dice que y igual x cubo. Y la que está en azul sería y igual 2x menos x cuadrado. Entonces nos piden calcular las regiones sombreadas. Entonces ahí pregunto, vamos a aplicar siempre la fórmula, ¿verdad? Para encontrar el área. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Encontrar el área a través en función de x con rectángulos horizontales, verticales, perdón, o en función de y, que serían rectángulos horizontales. ¿Qué utilizarían? ¿O es indiferente en este caso? Vean que tenemos dos regiones. ¿Por qué? Porque miren, si se fijan la parte roja, la curva roja, aquí la tenemos arriba en el gráfico y luego queda abajo, ¿verdad? De la curva azul. Entonces ahí, ¿qué nos conviene más? ¿Trazar rectángulos horizontales o verticales? O en este caso podría ser indiferente. Podría ser indiferente. Podría ser indiferente, ¿verdad? Porque si se fijan, si nosotros trazamos acá, trazamos aquí un rectángulo, siempre está dentro de esta curva y esta curva. Igual, si yo trazo otro rectángulo aquí, siempre está entre estas dos curvas, ¿verdad? Igual si lo hago en esta parte. Solo que aquí, si se fijan, la curva azul queda arriba que la curva roja. Entonces, ¿cuántas integrales nos saldrían acá? Son dos regiones, ¿verdad? Dos regiones. Y si se fijan, en este caso decíamos a la que está arriba, le vamos a llamar f de x y a esta le llamamos g de x. Solo que aquí ya se nos hace al revés, ¿verdad? A esta le podemos llamar f de x y a esta que está en la parte de abajo, g de x. Entonces, si nosotros hacemos rectángulos verticales, aquí vamos a integrar respecto a x y nos van a salir dos áreas, ¿verdad? Dos áreas. Le vamos a llamar aquí área 1 a lo que está aquí, que sería esta primera parte, y aquí área 2, ¿verdad? Porque si se fijan, el planteamiento ya nos va a cambiar. Porque aquí, como les decía, tenemos arriba la función y igual x cubo, y aquí ya se nos invierte, ¿verdad? Entonces, aquí viendo esto, ¿cómo ustedes plantearían el área? Veamos, el área total va a ser igual al área 1 más el área 2. Entonces, si nosotros hacemos rectángulos verticales, ¿cómo nos quedaría acá el área 1? La integral de dónde a dónde. Veamos el gráfico. Recuerden que ahora
como vamos a integrar siempre con respecto a x, los valores tienen que estar en x, ¿verdad? Si se fijan de dónde a dónde estaría limitada o a dónde se intersectan estas dos gráficas. Esas dos curvas. Miren, aquí se intersectan, ¿verdad? En x igual a menos. Menos 2 a 0. Menos 2, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos x igual 0. Si nosotros aquí no tuviésemos la gráfica y quisiéramos comprobar, ¿cómo encontramos las intersecciones? ¿Cómo encontramos este valor de menos 2? Y aquí este valor que sería 1. Este aquí sería 1. ¿Cómo encontramos las intersecciones de dos gráficas? Igualándolas, ¿verdad? Si queremos encontrar los puntos de intersección de dos gráficas, igualamos las funciones. Entonces, si aquí no tuviésemos o no pudiésemos ver en qué puntos se intersectan, si nosotros no tuviésemos el gráfico, nosotros tenemos que encontrar los puntos de intersección, ¿verdad? Y en este caso los podemos confirmar. ¿Cómo dijimos que podemos encontrar los puntos de intersección? ¿Qué vamos a hacer con estas dos funciones? Igualarlas a 0. Igualarlas. Lo que vamos a hacer es igualarlas. Aquí tenemos y igual x cubo. Lo vamos a igualar a la otra función, que sería 2x menos x cuadrado. Entonces ahí para encontrar las raíces, ¿verdad? Igualamos eso a 0, entonces despejamos. Aquí tenemos negativo o restando, está restando y allá pasa a sumar. Nos queda más x cuadrado. Aquí está positivo, entonces pasaría al otro lado a restar. Esto sería igual 0. Entonces en este caso, si se fijan, podemos aplicar factorización, ¿verdad? Para encontrar las raíces. No es necesario aplicar el método de Newton. ¿Cómo encontramos aquí estas raíces? O estas intersecciones. Factorizando, ¿verdad? Yo puedo sacar factor común de x. ¿Y aquí cuánto me quedaría dentro del factor? Si saco factor común de x, aquí me quedaría x cuadrado más x menos 2. Entonces ya tengo una primera raíz. Si se fijan, x igual a 0. Entonces ahora me falta factorizar esta parte. Me quedaría x. Veamos cómo factorizamos esta parte para que nos quede aquí factorizada. ¿Qué podemos aplicar ahí? El de dos números que nos den multiplicado 2 y restados nos den 1. Sí, es como la forma x cuadrado más bx menos más c, o también una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos aquí x cuadrado más x menos 2, tenemos un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Bueno, no, en este caso no, perdonen, ahí sí no tenemos un trinomio cuadrado perfecto. En este caso sí solo sería la forma x cuadrado más bx más c. Entonces nos quedaría x. ¿Qué signos vamos a colocar aquí en los paréntesis? Más y menos. Más y menos, ¿verdad? Ahora, dos números que al multiplicarlos nos dé menos 2 y al sumarlos nos dé x, o 1 en este caso, que es el coeficiente. 2 y 1. 2 y 1, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos sacar las raíces. Miren, x igual 0. Aquí tenemos x igual menos 2. Si se fijan, aquí está x más 2 igualado a 0. Si yo paso el 2 al otro lado, me quedaría x igual a menos 2. Aquí x, ¿a cuánto me va a quedar acá? A 1. A 1. Entonces, si se fijan, hemos encontrado los puntos de intersección. Fíjense bien, aquí tenemos que un punto es x igual 0. ¿A dónde es x igual 0?
acá, ¿verdad? Ya tenemos un punto. Tenemos el otro punto de intersección en x igual a menos 2. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? En x igual a menos 2, las curvas se intersectan. Y aquí en x igual a 1 también se intersectan. Entonces ya tenemos aquí nuestras curvas de intersecto, ¿verdad? Entonces podemos acá tener esto en x igual a menos 2. Y la otra sería en x igual a 0, porque está hasta acá. Entonces ahora sí planteemos las integrales. ¿Cómo nos quedaría acá el área 1? A la integral, ¿de dónde a dónde dijimos? De menos 2 a 0. De menos 2 a 0, ¿verdad? De las funciones. Entonces recuerden, aquí tenemos f de x menos g de x, en donde f de x va a ser la función que esté arriba, ¿verdad? O en la parte superior. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Menos 2 a 0. ¿Cuál sería acá f de x? Aquí tenemos, ¿verdad? Aquí es y igual a x cubo. Y esta otra que va acá abajo es 2x menos x cuadrado. Entonces aquí, ¿cuál pondríamos como f de x? A x al cubo. X al cubo, ¿verdad? ¿Y cuál sería g de x? 2x menos x al cuadrado. Ok, entonces aquí tengan cuidado, ¿verdad? Porque aquí esto es una resta de funciones. Entonces aquí este signo menos es de esto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en colocar en factor 2x menos x cuadrado. No vayan a poner de una sola vez, ¿verdad? 2x menos x cuadrado. Y se les va a olvidar aquí los signos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos por todo esto por dx. Ok, entonces resolvamos esa integral. Aquí nos queda de menos 2 a 0, x cubo. Eso es lo que les digo, ¿verdad? Ahora vamos a multiplicar menos por cada uno de estos factores, de estos términos. Nos quedaría menos 12x. ¿Y acá cuánto nos queda? ¿Más o menos? Más. Más x cuadrado, ¿verdad? Y todo eso por el diferencial de x. Entonces, ¿podemos resolver esas integrales de forma básica, de forma directa? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir integrando. Si ustedes quieren, digamos, aplicar directamente las propiedades del integral definida, recuerden que esto es igual a decir integral de menos 2 a 0 de x cubo por dx menos 2 integral de menos 2 a 0 x por dx más integral definida de menos 2 a 0 de x cuadrado por dx. Aquí, si se fijan, solo estamos aplicando la propiedad en donde tenemos una suma o resta de funciones, ¿verdad? Entonces ahí pueden ir encontrando cada una de esas integrales. ¿Cuánto les da aquí la primera integral? X cuarta sobre 4. X cuarta sobre 4, ¿verdad? Entonces lo podemos poner un cuarto de x a la cuarta y lo vamos a evaluar de menos 2 a 0, ¿verdad? ¿Cuánto sería la integral de x de x? ¿Cuánto nos da esta integral?
X al cuadrado. Menos X al cuadrado. Y acá sobre 2, ¿verdad? Pero como aquí se nos elimina este 2 con el 2 del denominador, entonces solo nos quedaría menos X cuadrado y lo vamos a evaluar de menos 2 a 0. Aquí, ¿cuánto nos da esta otra integral? Integral de X cuadrado por dx. X, X cubo sobre 3. Entonces podemos poner como un tercio de X al cubo, ¿verdad? Porque esta es una constante, entonces menos 2 a 0. Entonces ahí ustedes pueden ir evaluando el teorema fundamental en cada uno de ellos. Entonces evalúen eso y me dicen cuánto les da. me da 8 tercios. 8 tercios, ok. ¿Cuánto les da a los demás? Sí, también me da 8 tercios. 8 tercios. ¿Ya a todos les da eso? ¿O hay alguien que le dé diferente? No, vaya, 8 tercios. Bueno, entonces el área 1 nos da 8 tercios, ¿qué? Unidades cuadradas. Unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que hemos encontrado es solo esta área, ¿verdad? Solo tenemos esta área que está delimitada entre estas dos curvas. Entonces nos falta encontrar esta otra área de arriba. ¿Ya entendieron por qué lo vamos a hacer en dos partes, verdad? ¿Se comprende por qué lo vamos a hacer en dos partes? Sí. Sí, ¿verdad? Porque aquí ya nos cambian la posición de las curvas, ¿verdad? Entre ellas. Entonces ahora, ¿cómo nos quedaría delimitada el área 2? Hagamos aquí el área 2. Sería integral. ¿De dónde a dónde vamos a integrar ahora? De 0 a 1. De 0 a 1, ¿verdad? Siempre en X, porque estamos trabajando con rectángulos verticales, entonces estamos integrando respecto a X. Entonces tienen que ser valores en X, de 0 en X y X igual 1. Entonces nos queda de 0 a 1, aquí nos queda de f de X menos g de X por el diferencial. Entonces ahora, ¿cuál sería nuestro f de X en este caso? 2x menos x cuadrado. 2x menos x cuadrado, ¿verdad? Que está la curva en la parte superior, que es la azul.
Entonces sería 2x menos x cuadrado. Ahora, ¿cuál sería nuestro g de x? X cubo. X cubo, ¿verdad? Entonces aquí no hay problema, podemos poner directamente menos x cubo, porque x cubo en este caso es positivo. Nos queda aquí de x. Entonces ya ahí, ¿verdad? Podemos resolver directamente esas integrales al igual que la anterior. Aquí podemos separar las 2, que es constante, la sacamos de la integral de 0 a 1, x de x, menos integral de 0 a 1, x cuadrado de x, menos integral definida de 0 a 1, x cubo por dx. ¿Cuánto nos van a dar esas integrales aquí? Aquí nos queda integral de x por dx. ¿Cuánto les da ahí? Quedaría solo X cuadrado. Solo x cuadrado, ¿verdad? Porque la integral de x es x cuadrado sobre 2. Entonces se nos eliminarían acá y solo quedaría x cuadrado evaluada de 0 a 1. ¿Aquí cuánto les da esta integral? Integral de x cuadrado por dx. X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3, ¿verdad? Entonces ponemos un tercio, x al cubo, y lo vamos a evaluar de 0 a 1. Esta constante la sacamos porque no la evaluamos aquí, ¿verdad? Pero recuerden que si tienen que incluirla, que un tercio va a ser factor de todo esto. Menos, aquí nos queda integral de x al cubo por dx. Quedaría un cuarto, X a la cuarta evaluada de 0 a 1. De 0 a 1, ¿verdad? Entonces ahí a ustedes evalúen, apliquen el teorema fundamental. Aquí les quedaría 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que ya saben cuánto es, ¿verdad? Menos un tercio de 1 al cubo, menos 0 al cubo, menos un cuarto de 1 a la cuarta, menos 0 a la cuarta, que igual ya saben cuánto es. Y me dicen aquí cuánto les da el área 2. Me da 5 doceavos. 5 doceavos. ¿Está bien? A mí también. 5 doceavos. ¿A alguien les da diferente? No, ¿verdad? 5 doceavos sería. Bueno, entonces sería 5 doceavos. Las unidades. Unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces, pero recuerden que el ejercicio nos pide el área de las regiones sombreadas. Entonces ya tenemos las dos aparte, ¿verdad? Y dijimos que en la totalidad iba a ser área 1 más área 2, porque aquí nos piden todo, ¿verdad? Entonces aquí sumemos
El área total sería el área 1, nos dio 8 tercios. Y ahora hay que sumar el área 2 que nos dio 5 doceavos. Veamos ahí cuánto les da. 37 doceavos. 37 doceavos, ¿verdad? Aquí tienen 12. Aquí les queda 2 entre 3 por 8, 32 más 5. 37 doceavos unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces ahí ya tienen, ahora sí, el área completa, ¿verdad? ¿Se ha comprendido este ejercicio? ¿Hay alguna pregunta? Si tienen dudas, pregunten, ¿verdad? Es mejor preguntar aquí. Por el momento todo claro, ingeniero. Ok, bueno, entonces veamos ahora el siguiente ejercicio. Esos primeros 2 ejercicios, aquí a ustedes ya les daban el bosquejo de la gráfica, ¿verdad? Ya les daban aquí cómo iban estas gráficas, igual que esta anterior. Entonces, pero en esta, aquí en la otra parte, que es la parte 2, vean ustedes ahí esos ejercicios de la página 15, pero específicamente el 24 estaría en la página 16. Veamos ahí. Entonces, en este caso solo nos dicen, miren, encuentre el área de la región limitada por las curvas dadas. Entonces aquí nosotros ya tenemos que hacer el bosquejo de cómo van estas curvas, ¿verdad? Entonces nos dicen, las curvas dadas son y igual coseno de x, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar más o menos cómo va el gráfico del coseno de x, ¿verdad? Ahí hay que partir de un punto importante, ¿verdad? Ustedes saben que el coseno de 0, ¿cuánto es en y? Coseno de 0. 1. 1, ¿verdad? Entonces, en el punto 0, el gráfico va a pasar por 1. Entonces ahí tenemos algo ya indicio, ¿verdad? Y nos dicen, esta recta, miren, y igual 2x. Esta es una recta, ¿verdad? Con pendiente creciente. Esta recta ustedes la pueden graficar, ustedes le pueden dar puntos a x y ya tienen cuánto es en y, ¿verdad? Y también les dan esta otra curva, miren, x igual 0. Pregunto, ¿cuál sería nuestra curva x igual 0? Recuerden del primer ejercicio, ¿a dónde es que tenemos la curva x igual 0? En el centro. En el centro, ¿verdad? Pero en el eje Y. Aquí, en todo esto, x vale 0, ¿verdad? Entonces, en esta parte tenemos nuestra curva x igual 0. La podemos pasar aquí, ¿verdad? Aquí va a salir un poquito desplazada, pero la idea es que esté aquí, ¿verdad? En el centro. X igual 0. Entonces ahora ustedes pueden ir dando puntos a y igual a 2x. Es decir, pueden hacer una tablita ahí, ¿verdad? Una pequeña tablita y darle valores a x y nos va a dar el valor de y. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x valga 0 en esta función? ¿Cuánto va a valer y? ¿Hola? Sí. 0. 0, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando x valga 0.5? ¿Cuánto va a valer y? 2 por 0.5. 3. 2 por 0.5. 1. 1, ¿verdad? 1. 1. Entonces, en 0.5 aquí y vale 1.
Y entonces así sucesivamente ustedes pueden ir haciendo, ¿verdad? En x igual a 1, ¿cuánto nos va a dar y? Es igual a 2. 2, ¿verdad? Entonces así van a ir haciendo esta curva, ¿verdad? Y así, igual manera, ustedes pueden ir dando valores negativos, ¿verdad? Aquí en menos 0.5 les va a dar 1, en menos 1 les va a dar menos 2. Entonces aquí ustedes ya tienen cómo les va a quedar más o menos este gráfico, ¿verdad? Esta curva. Esta curva sería la curva de y igual 2x. Entonces se recuerdan ahora más o menos cómo va el gráfico del coseno. El gráfico del coseno va más o menos así, ¿verdad? Recuerden más o menos cómo va ese gráfico. Y dijimos que en el punto 0, aquí cuando hacemos coseno de 0 nos va a dar 1. Entonces por aquí va a pasar el gráfico, ¿verdad? Entonces aproximadamente lo podemos ir haciendo así. Aquí no me ha quedado tan curvo, ¿verdad? Pero aquí ya lo tengo. ¿Cómo nos va a quedar? Aquí ustedes ya tienen, miren, esta recta es la recta y igual 2x. Esta otra recta, la que está aquí, dijimos que es x igual 0, ¿verdad? Y aquí tenemos más o menos por dónde pasa la curva del coseno. Si se fijan en 0, pasa por el punto y igual 1, ¿verdad? Aquí lo importante y lo que les recomiendo es que cuando vayan a evaluar los valores de coseno o seno, cuando tengamos alguna función trigonométrica, mejor trabajenla en radianes. Oigan, no olviden eso, trabajenla en radianes para que no haya confusión con los valores que vayamos a obtener. Entonces, si se fijan, ya tenemos aquí nuestras rectas. Tenemos aquí la recta y igual 2x, la curva del coseno, y tenemos la recta x igual 0. Entonces, ¿qué área nos están pidiendo que determinamos? ¿Qué área vamos a determinar? El área que nos encierran estas rectas o estas curvas es esto, ¿verdad? ¿Ya lo visualizaron? Aquí nos piden el área de la región limitada por las curvas. Entonces tenemos la curva x igual 0, la recta y igual 2x y la curva coseno de x. Entonces el área que se nos genera entre estas rectas es esta área de acá, ¿verdad? ¿Se ha comprendido eso? Sí. Bueno, entonces continuemos. Ahora, aquí vamos a trabajar con esta que tenemos acá. Vamos a trabajar con esto. Bueno, entonces ya que tenemos las áreas delimitadas, aquí no se vayan a confundir, ¿verdad? Que esta recta no sé por qué no me pasa por el punto x igual 0, pero ese sería el punto x igual 0. Entonces ahora nos piden esta área. Pregunto, ¿qué nos convendría más trabajar? ¿Rectángulos horizontales o rectángulos verticales para encontrar el área? Horizontales. Veamos horizontales. ¿Qué pasaría si yo tengo rectángulos horizontales? Veamos aquí, ¿qué pasaría si tenemos rectángulos horizontales? Si se fijan, si tenemos rectángulos horizontales, aquí nosotros tenemos que, como recuerden que esta es una recta que nos limita, ¿verdad? Que es x igual 0. Entonces, si hacemos un rectángulo horizontal, si se fijan, miren aquí, tenemos que nos delimita
la recta 2x y la recta x igual 0. Pero pregunto, ¿qué pasaría si yo hago en este pedacito? Miren, ¿cuáles son las rectas que me están interviniendo ahí? O las curvas, mejor dicho. X igual a 0 y coseno de X. Y coseno de X, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no toda el área la voy a poder calcular con una sola integral, porque ahí ya voy a tener que tener dos integrales o dos regiones. Porque si se fijan, a partir de este punto, a partir de este quiebre, se lo voy a hacer mejor aquí, más o menos, a partir de este quiebre acá, ya yo tengo otra región que está limitada entre otras curvas, ¿verdad? En esta región está limitada entre la curva o la recta y2x y x igual 0. Pero en este caso, de aquí hacia arriba, esta región ya va a estar limitada entre coseno de x y x igual 0. Entonces ahí yo voy a tener que hacer dos integrales, ¿verdad? Porque ya no voy a tener solo una región. Esto lo que nos va a delimitar son las curvas, ¿verdad? Si se fijan, ya nos cambian las condiciones. Esta podría ser región 1 y aquí tendríamos una región 2 o área 1 y área 2. Entonces tenemos que determinar área 1 y área 2. Ahora veamos qué pasaría si nosotros tomamos rectángulos verticales. ¿Qué rectas nos van a intervenir? Miren, si hacemos rectángulos verticales, miren, si yo hago un rectángulo acá, o yo hago un rectángulo en esta otra parte, si hago otro rectángulo en esta parte, ¿qué rectas intervienen ahí? Solo 2x, y igual a 2x y coseno de X. Y coseno, ¿verdad? Entonces nos sale un poquito más fácil hacerlo con rectángulos verticales, porque ahí solo voy a encontrar un área total que está determinada o limitada entre la curva 2x y la curva coseno de X. ¿Se ha comprendido esto? ¿Se comprende esto o hay pregunta o hay duda? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Sí, todo bien. Bueno, entonces, como les decía, podemos hacerlo con rectángulos horizontales, sí podemos hacerlo, solo que nos va a salir dos áreas, ¿verdad? Porque no van a estar delimitadas siempre en todos los puntos por las mismas dos curvas. Entonces, ahorita lo vamos a hacer mejor con rectángulos verticales. Entonces, ahora, ¿qué necesito yo para tener los límites? ¿De dónde a dónde estaría limitada esa área? Recuerden que hay que tomar valores en X, ¿verdad? ¿De dónde a dónde yo tomaría esa integral? Miren, área va a ser igual de A a B. ¿Cuál sería acá mi punto A y cuál sería mi punto B? Miren, ¿cuál sería aquí mi punto A? ¿De dónde a dónde voy a calcular yo eso? Recuerden que aquí tenemos esta curva o esta recta que nos delimita en X igual 0, ¿verdad?
Entonces, ¿de dónde a dónde voy a calcular yo? ¿De dónde a dónde va a ir mi integral? ¿Cuál sería mi límite inferior? 0. 0, ¿verdad? ¿Y cuál sería mi límite superior? Un valor aquí, ¿verdad? Que no lo conocemos, porque mi gráfica iría, mi integral iría de 0 a un punto en donde se intersectan estas dos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacíamos para conocer ese intercepto donde se interceptan estas dos curvas? ¿Qué hacíamos? Igualar a 0 las ecuaciones. Sería igualar una ecuación con otra ecuación. Ya de ahí despejamos a 0, ¿verdad? No se vayan a confundir con eso. Entonces igualamos coseno de x con la otra curva que sería 2x, ¿verdad? Entonces ahora sí yo despejo para 0. Sería o coseno de x, pasaría a sumar o restar este valor. El 2x. A restar. Menos 2x, ¿verdad? Igual 0. Entonces, si se fijan, allá lo hicimos por factorización, pero aquí no podemos aplicar factorización, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué método vamos a utilizar cuando no podamos encontrar los interceptos mediante factorización? Método De Newton. de Newton, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes no puedan encontrar las raíces o los interceptos mediante factorización, vamos a aplicar método de Newton, en donde dijimos que el método de Newton no va a ser más que primero, el primer paso, vamos a encontrar o nosotros vamos a determinar un valor x sub 0 que esté cercano al punto de intercepción. Si ustedes se fijan, ustedes tienen aquí 1 y tienen punto 5, ¿verdad? Los dos están cercanos a este punto de intercepción, que yo ahorita no lo conozco. Entonces, si nosotros queremos irnos a lo seguro, podemos tomar un valor de 1 o punto 5. Yo en este caso le he llamado a x sub o igual a 1, porque puedo así ir iterando, ¿verdad? ¿Se comprende aquí por qué he tomado el valor de 1? Voy a tomar un valor cualquiera que esté cercano a más o menos donde esté el punto de intercepción. Ustedes pueden tomar punto 5, es válido, pero yo no me arriesgaría porque aquí yo tengo bien formada la curva, ¿verdad? Pero si ustedes no tienen bien formada esa curva, lo más seguro es tomar un valor que esté cercano, pero voy a tomar un valor que esté, en este caso, a la derecha del valor del intercepto. Aquí me interesa conocer cuánto es el valor de x. Entonces aquí yo he tomado x sub o igual a 1. Entonces, para encontrar este valor donde se me interceptan las dos, nos dice que vamos a ir iterando. Nos dice que vamos a ocupar x sub 1, va a ser igual x sub o menos la función evaluada en x sub o y lo vamos a dividir entre la derivada evaluada en x sub o. ¿Cómo sería esto? ¿Qué función sería? Ahora mi función sería esta. Esta sería mi nueva función. Coseno de x menos 2x. Esta es la función que se me ha generado a partir de igualar las dos funciones, ¿verdad? Entonces esta sería mi nueva función. Entonces ahora pregunto, aquí sería x sub 1 va a ser igual a x sub o. Yo le he llamado x sub o a 1. A 1. Menos, yo les digo ahora que vamos a evaluar la función en x sub o igual a 1. ¿Qué función? Esta. Sería coseno de 1 menos 2 por x sub o, que es 1. Y lo vamos a dividir entre la derivada de x sub o. Pregunto, ¿cuál sería la derivada de coseno de x menos 2x? Menos seno de x menos 2. Menos seno de x menos 2, ¿verdad? Pero como aquí lo vamos a evaluar en x igual a 1, ¿verdad? Menos 2. Es decir, aquí hemos encontrado la derivada
¿Y cuál sería la derivada? Menos seno de x sub o menos 2. Y aquí solo hemos evaluado en la función coseno de x menos 2x. ¿Ok? Entonces, veamos ahí, me dicen cuánto les da x sub 1. Por favor, evalúen esto en su calculadora en radianes y me dicen cuánto les da con 5 cifras decimales. ¿Ya pusieron sus calculadoras en radianes? Sí, ¿verdad? ¿No tienen problema con eso? Me da 0.48 y aproximado 0.49. Pero aquí recuerden que vamos a trabajar con 5 decimales, ¿verdad? Entonces no lo aproximemos, nos quedaría .48. ¿Cuáles son los otros decimales que le dan? 62.8. 62.8. Sería 9 porque el siguiente es 8, entonces ahí sí se aproximaría, vea. Ok. Sería coseno de 1 en radianes, ¿verdad? Menos 2 por 1. Eso lo dividen entre menos seno de 1 menos 2. Y ahora eso, 1 menos eso les da .4862.9, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces ahora lo que debemos hacer es encontrar x sub 2. Si se fijan, el valor que había tomado al inicio era 1. Ahora ya se me va acercando hacia allá, ¿verdad? Entonces cada vez se me va a ir acercando a donde esté el intercepto. Entonces ahora lo que yo debo hacer es encontrar x sub 2, que de la fórmula nos dice que x sub 2 va a ser igual a eso, solo que ahora evaluada en x1, ¿verdad? Menos la función evaluada en x1 entre la derivada evaluada en x1. Entonces, ustedes pueden ir evaluando este mismo valor, 48.62.9, menos, ahora sería coseno de punto 48.62.9 menos 2 por punto 48.62.9 y todo eso dividido entre la derivada evaluada en x1, que era menos seno evaluada en punto 48.62.9 menos 2. Vean ahí cuánto les da eso. Recuerden siempre en radianes, ¿verdad? .45041. X2 nos da 0.45041, eso les da. Sí, Ok, veamos nuevamente. Si se fijan, nos va variando un poquito el valor, ¿verdad? Pero ahora veamos x sub 3. Cada vez nos tiene que ir variando menos hasta llegar a un punto en que nos va a dar el valor similar o igual con 5 cifras, ¿verdad? Sería .45041 menos coseno
de 0.45041 menos 2 por 0.45041 dividido entre menos seno de 0.45041 menos 2. A mí el X sub 2 me da diferente, pero no sé si yo me habré equivocado. ¿Cuánto le da? Me da 0.42482. Sí, ahí habría que revisarlo, porque si se fijan, el intercepto está casi que llegando a 0.5. Entonces nos tiene que dar más o menos 0.45. Bueno, gracias. Hay que revisarlo. Recuerden que ahí utilizan ustedes esa herramienta que tienen de ANS, ¿verdad? El ANS les va a ayudar para ya no volver a escribir el número. ¿Cuánto les da X sub 3? 0.45018. 0.45018, ¿verdad? Entonces, ahorita, si se fijan, ya nos varía bien poco, ¿verdad? Entonces, saquemos un último valor, veamos, nos tiene que dar ya llegando a ese valor, ¿verdad? Este va a ser el decisivo. 0.18 menos coseno de 0.45018 menos 2 por 0.45018 entre menos seno de 0.45018 menos 2. Me da lo mismo. Da lo mismo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, llegamos que X sub 3 es igual a X sub 4. Entonces, podemos decir que ahí está el valor, ¿verdad? En X sub 4, o sea, en X punto 45018, ahí estaría nuestro intercepto. Entonces, aquí ya tenemos de dónde a dónde vamos a integrar, ¿verdad? Sería de 0 hasta dónde. ¿Cuál sería nuestro límite superior de la integral? A 0.45018. A 0.45018, ¿verdad? Porque yo voy a integrar desde este punto hasta 0.45018, que es ahí donde se me interceptan las dos curvas. Entonces, ya que tenemos eso, ya podemos decir que el área va a ser igual, integral de 0 a 0.45018. Recuerden, aquí sería df de x menos g de x. ¿Cuál sería nuestro f de x? ¿Cuál curva sería nuestro f de x? Recuerden que es la que está arriba, ¿verdad? Coseno de X. Coseno de x. ¿Y cuál sería nuestro g de x en este caso? Dos X. 2x, ¿verdad? En este caso, recuerden que como estamos integrando respecto a x, todo tiene que estar en función de x. Y despejado en función de x.
Entonces esto por dx. Entonces aquí tendríamos, ahí podemos ya encontrar de una sola vez esas integrales, ¿verdad? La integral definida del coseno de x menos 2, integral definida de 0 a punto 45, 0,18 de x por dx. Entonces aquí ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cuál es la integral del coseno? Integral del coseno por dx. Seno de X. Seno de x, ¿verdad? Lo vamos a evaluar en los límites de 0 a punto 45, 0,18. Ahora, ¿cuál sería la integral de x por dx? Nos da x cuadrado sobre 2, ¿verdad? Y aquí se nos eliminaría el 2 del numerador con el del denominador. Entonces podemos solo evaluar x al cuadrado de 0 a punto 45, 0,18. Evalúen por favor ahí con el teorema, siempre en radianes, ¿verdad? Van a evaluar el seno de punto 45, 0,18 menos el seno de 0, que ustedes ya saben cuánto es, menos, tenemos aquí x al cuadrado, o sea, evaluar punto 45, 0,18 al cuadrado menos 0 al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuánto les da esa área? Me da 0,2325. Ok, les da punto 23, 24,7 creo que les da, ¿verdad? Si no aproximan. Sí. Unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces lo pueden ahí expresar así, ¿verdad? Creería que aquí no hay ningún problema ya aproximándolo, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos el valor, o sea que eso sería como punto 23 unidades cuadradas. Pero por cualquier cosa mejor pónganlo con 5. ¿Se ha comprendido esto? ¿Alguna pregunta? Todo claro. ¿Se ha comprendido cómo hemos aplicado el método de Newton y para qué lo hemos aplicado? Acuerden siempre el punto. ¿Cómo? Siempre trabajaremos en radianes solo en el caso de que nos aparezcan seno, coseno y... Sí, cuando tengan funciones trigonométricas, mejor trabajen con radianes. O sea, es lo mejor, es trabajar con radianes, porque si no, no les va a dar la respuesta. Ok, gracias.
Sí, por aquí tenemos funciones trigonométricas y esta sería, digamos, y igual 2x. Al final, si nosotros trabajamos con grados, no nos va a dar la respuesta. Bueno, entonces ahora, solo para, les voy a dejar planteado acá, que qué pasaría si nosotros tomamos, en lugar de rectángulos que sean verticales, trabajar con rectángulos horizontales, es decir, con respecto a Y. Miren, ¿se acuerdan? Les decía, ¿verdad? Nos van a salir dos áreas. Un área estaría hasta aquí, que aquí nosotros ya conocemos este punto de intercepción, ¿verdad? ¿Cuánto dijimos que vale en X este punto? 0.45018. Punto 45018, ¿verdad? Y si yo quiero conocer cuánto es el valor de Y en este punto, ¿qué voy a hacer? Recuerden que si nosotros lo hacemos conforme al eje Y, tengo que conocer estos límites, ¿verdad? Ya sé cuánto vale aquí. Ahora tengo que conocer qué valores en este punto. Porque como yo voy a integrar ahora de 0 a este punto y de este punto que nos dé acá a 1, porque yo tengo diferentes ecuaciones, como dijimos, ¿verdad? Esta va a estar delimitada entre y igual 2x y en esta x igual 0. Y ahora en esta sería delimitada entre el coseno y y igual 0. Entonces, ¿cómo hago yo para conocer cuál es el valor de y acá? Si ya tengo x. Igualando las dos ecuaciones. Lo que pueden hacer, recuerden que ustedes ya tienen cuánto es y igual a 2c, o sea, ya tienen las funciones de estas ecuaciones. Entonces, si yo quiero conocer en esta curva cuánto es el valor de y en este punto, solo sustituyo 2 por 0.45018, ¿sí o no? ¿Cuánto nos da eso? Miren. 0.90036. Ok, entonces miren, yo ya tengo cuánto es el valor. Si yo tengo una recta y yo tengo el valor de x y quiero conocer el valor de y, si yo tengo aquí la ecuación de la función, ya lo puedo conocer, ¿verdad? Y de igual manera, si yo lo evalúo en y igual a coseno de x, yo evalúo coseno de 0.45018, le va a dar lo mismo. Entonces ya tienen aquí que en y este punto vale 0.90036. Y aquí ustedes ya saben qué valor es este en y. Aquí. Uno, ¿verdad? Recuerden, eso fue lo primero que les pregunté. En la gráfica del coseno de 0, cuando x valga 0, y es 1, ¿verdad? Entonces ustedes aquí ya van a tener sus integrales delimitadas para encontrar el área 1. Sería la integral de dónde a dónde. ¿De dónde iría si ahora estamos integrando respecto a y? Recuerden que cuando estamos integrando respecto a x, tomamos límites en x, ¿verdad? Pero ahora nuestros límites van a ser en y. Sería de 0 a 1. Primero dijimos que vamos a encontrar esta región, porque está delimitada entre la curva y igual 2x y la curva x igual 0. Pero acá arriba ya no va a estar delimitada entre estas dos, porque esta curva sigue acá. Entonces ahora este triangulito que ustedes ven aquí ya va a estar delimitado entre la curva y igual coseno y esta curva o recta que es x igual 0.
Entonces aquí tienen que ser dos integrales, ¿verdad? Primero vamos a evaluar la integral de 0 a punto 90, 0,36, ¿verdad? O sea, vamos a evaluar de aquí hasta aquí con las ecuaciones de las curvas que nos involucran. O sea, sería de f de y menos g de y por el diferencial de y, porque ahora estamos integrando respecto a y. Y nuestra integral 2, ¿de dónde a dónde iría? Para encontrar el área 2. Desde 0.90036 hasta 1. Hasta 1, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos encontrando el área 1 de y igual 0 a y igual 0.90036 y esta otra área pequeña la vamos a encontrar de y 0.90036 a 1. Entonces aquí hay algo que ustedes tienen que tener cuidado. Recuerden que cuando estábamos integrando respecto a x, esta ya tenemos la respuesta, pero esta es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Solo les estoy planteando cómo hacerlo. Entonces, lo importante aquí que ahora nosotros tenemos que tener nuestras funciones o ecuaciones en función de y. ¿Se recuerdan? Teníamos y igual coseno de x y y igual a 2x. Entonces aquí yo ya no puedo meter y igual coseno de x. Yo tengo que tener x en función de y. ¿Cómo voy a despejar aquí x? ¿Cómo despejo yo x de esta ecuación? Veamos, si yo quiero saber cuánto es x, ¿qué hacíamos? ¿Qué proceso? Coseno inverso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Coseno inverso, ¿verdad? Y aquí como despejamos x, ¿cuánto nos quedaría? Solo despejemos el valor de x, porque ahora yo tengo que tener x en función de y para poder colocarlo acá. Y medio. Y medio, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo, miren, dijimos que la primera área va a estar limitada entre 2x, que es la recta que está a la derecha del gráfico, y en x igual 0. Entonces aquí, ¿cuál sería mi f de y? Miren, f de y va a ser la recta que está a la derecha ahora. Cuando lo estamos haciendo en función de y, va a ser ahora la recta que esté a la derecha. ¿Y cuál va a ser esa? Y sobre 2, ¿verdad? O sea, es esta misma recta, pero despejada. X igual y sobre 2. Entonces ahora f de y sería y sobre 2. ¿Y aquí cuánto es mi g de y? Recuerden, miren, aquí tienen esto, ¿verdad? Ya tienen esta recta que es x igual 0. Y dijimos que va a estar limitada entre esta recta y esta recta, que es x igual 0. Entonces ustedes ya tendrían 0 acá. ¿Se comprende esto? Recuerden, ¿verdad? Cuando nosotros estamos integrando respecto a x, ya teníamos despejadas las funciones de y con respecto a x. Pero en este caso, si nosotros lo queremos hacer de la otra forma, con rectángulos horizontales, tenemos que despejar x en función de y. Y recuerden, allá f de y era la curva que estaba arriba y g de x era la curva que estaba arriba. F, ¿verdad? Y g de x la curva que estaba abajo. Miren, así, ¿ven?
f de x la curva de arriba y g de x la de abajo. En este caso, f de x va a ser la que esté a la derecha y g de x la que esté a la izquierda. Por esa razón, yo estoy tomando esta curva que está a la derecha como f de y le voy a restar la recta que está a la izquierda. Y en este caso, para el área 2, si se fijan, para esta área voy a tomar esta recta que está acá de este lado, que es coseno de x, pero en función de y sería coseno inverso de y aquí g de y sería 0, ¿verdad? Porque va a estar limitada entre esta curva y entre x igual 0. ¿Preguntas? Traten de resolverlo así, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, lo vemos en consulta. Oigan. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Cuídense, gracias. Gracias.